El título que he puesto en esta mañana al mensaje lo he titulado Cuando las raíces tocan el cielo. Y puede ser algo como chocante o como algo como que no tiene mucho sentido, pero hay algo que es esencial en la vida de un creyente y son las cosas que no se ven. Lo invisible es esencial. El Evangelio bajo la superficie. Muchas veces pensamos que el Evangelio es visible y tiene que serlo. Tenemos que proclamar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero también hay un Evangelio que está en nuestro interior, que no se ve, que es tan importante o más importante que el que es visible. ¿Me explico, hermanos? Y de ahí se trata, pues, la propuesta que quiero en esta mañana traer con esta palabra. El cuidar esa parte interna de nuestra vida como algo fundamental para permanecer firmes en el Señor. Quiero mostrarles unas imágenes con la ayuda de mis hermanos que están ahí en los equipos. Mira, puedes pasar a la siguiente. Yo no sé si se acuerdan, pero hace unos años atrás hubo un cap de fibló en la Serra de Tramuntana. ¿Recordáis esto? Que muchos árboles los tumbaron el viento, ¿sí? La fuerza del viento, no pudieron soportar el estar ahí firmes, sino que muchos árboles cayeron. En una ocasión que pasamos por esa carretera, Raquel y yo, fue muy triste, porque ver aquellos árboles tumbados, aquellos árboles que estaban llenos de vida, fuertes, grandes, y sin embargo habían sido derribados porque no pudieron soportar las inclemencias del tiempo, ¿sí? Pero hay otra imagen también que no deja de ser triste, y es cuando podemos ver un árbol que está seco, ¿sí? Un árbol que vemos que por el paso del tiempo algo ha pasado, pero ese árbol no se ha mantenido con vida. Ese árbol se ha secado. Viniendo de Manacor aquí podemos ver en los campos árboles así. Tristemente en los campos de Mallorca hay muchos árboles que se han secado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las raíces no han podido mantener la vida para permitir que ese árbol sea un árbol frondoso, lleno de fruto y lleno de vida. Fíjate, dos imágenes. Una, que un árbol tumbado, porque las raíces no pudieron aguantar los temporales. La segunda, un árbol seco, porque vemos que las raíces no dieron la vida suficiente para mantenerlo. Os quiero hablar de un tercer árbol. Es el último, no más. El tercer árbol es un árbol, no es muy grande, es un árbol pequeño. Se le llama el árbol del pastor. Es un árbol que solamente crece en el desierto. Y no es un árbol que en el aspecto exterior sea un árbol bonito, de apariencia, frondoso. No, es más bien feo. Su altura no supera los 10 metros. Pero dicen que es un árbol de gran bendición, porque muchas aves se refugian allí. Dan sombra a las aves. Dan sombra a los pastores que van con los rebaños y se cobijan bajo él. A pesar de que es pequeño, tiene unas ciertas cualidades que le permite sobrevivir en el desierto. Y diremos, ¿y por qué? Es muy curioso, pero está documentado que este árbol tiene unas raíces que, si la altura es de 10 metros, sus raíces llegan a medir hasta 68 metros de profundidad bajo tierra. Quintuplican el volumen de ese árbol. Y diréis, ¿cómo se mantiene un árbol en medio del desierto cuando no hay agua, cuando no llueve, cuando realmente está ahí expuesto a altas temperaturas, a vendavales? Se mantiene porque tiene unas raíces firmes. Porque tiene unas raíces que no se ven, pero que están ahí sosteniendo lo que podemos ver con nuestra vista. Familia, en esta mañana les quiero hablar de la importancia que es que en nuestra vida haya raíces espirituales. Que en nuestra vida podamos generar unas raíces que nos permitan
mantenernos firmes, estables, en medio de cualquier sea la situación. Y es por eso que les quiero llevar a un texto que está en el profeta Jeremías, en el capítulo 17. Jeremías 17. Vamos a leer dos versículos, versículos 7 y 8, donde este texto nos revela una de las claves para poder vivir una vida cristiana de bendición, una vida cristiana de victoria, a pesar de situaciones que nos puedan afectar a nuestra vida. Jeremías 17:7. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Pues dice así: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta en el Señor, porque será como el árbol, fíjate, será como el árbol plantado junto a las aguas, pues junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Amén. Preciosa palabra, ¿no? Una palabra profética, ¿verdad? Que es apasionante cuando uno la lee. La importancia de las raíces en nuestra vida espiritual. Una de las analogías más comunes que Dios asemeja a los creyentes, y no es solamente una y dos veces, en muchas ocasiones en la Escritura se habla de la vida del creyente como un árbol. Muchas veces se habla como un árbol de la vida de un creyente. Cuanto más en este texto algo tendrá que decirnos el Señor en esta mañana. Mira, lo que más sorprende de lo que hemos podido ver en nuestras imágenes es la importancia que tienen las raíces en todos estos procesos. Lo primero que nace y sale a la vida es a través de una semilla, es la raíz. Si tú echas una semilla en la tierra, esa semilla va a germinar, esa semilla va a producir ciertas raíces que con el tiempo pues, se van arraigando. Esas raíces es todo un proceso, luego crece la planta, esa planta da fruto, etcétera, etcétera. Pues mira, en la vida cristiana pasa lo mismo. Lo primero que llega a nuestro corazón es la semilla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla. Y cuando le damos lugar en nuestro corazón, esa semilla empieza a germinar, empieza a arraigarse, empieza a producir y generar unas raíces que con el tiempo nos van a permitir permanecer y desarrollar nuestra vida como hijos y como hijas de Dios. Eso es algo natural. Las raíces en un creyente es lo que nos mantiene en un desarrollo constante, que podamos crecer, y no solamente crecer para tener hojas verdes, sino para dar fruto, que es lo importante en la vida de un creyente. Ese fruto espiritual que surgirá como resultado de nuestras raíces que están fundamentadas bajo la tierra. Por lo tanto, empezamos a desarrollar raíces por medio de las cuales nuestra vida crece y nuestra vida pues tiene una vida saludable en el Señor. Y esto explica por qué muchas veces ha habido personas que han recibido la palabra del Señor, han recibido la semilla, han oído el Evangelio, pero no están aquí entre nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Nos preguntamos. Quizá porque sus raíces fueron débiles, quizá porque se secaron las raíces. Puede haber diferentes causas. Por lo tanto, esto me hace entender la importancia que tengo yo, la responsabilidad que tenemos como hijos e hijas de Dios, de cuidar de que nuestras raíces se desarrollen y que puedan crecer. Que podamos ser como ese árbol de la imagen del desierto, ¿no? Quizá no seremos muy bellos en lo exterior, pero muy hermosos en lo interno. En lo que no se ve, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque cuando tú vas a conocer el significado de la palabra raíz, en la etimología de la raíz, significa origen, inicio, principio. Y toda nuestra vida como creyentes ha tenido un inicio. Ese inicio del día en que alguien nos habló de Cristo.
es el día o un momento que recibimos o oímos la palabra del Señor y le dimos lugar en nuestro corazón. Hermanos, lo que recibimos de parte del Señor no es algo temporal, es para la eternidad. Por lo tanto, debemos de cuidarlo. Debemos de cuidar lo que el Señor pone en nuestro corazón. Ahora bien, ¿cuál es la importancia para que nuestras raíces se desarrollen? Son las fuentes. Tiene que haber diferentes fuentes, ¿verdad? El árbol crece porque, como dice el profeta, aquí en el capítulo 17 que hemos leído, dice que esos árboles que están junto a las corrientes de las aguas, hay una fuente que da vida, una fuente que permite que esas raíces se puedan desarrollar, puedan crecer, ¿verdad? Entonces yo, en esta mañana, quiero hablarles de algunas fuentes, tres concretamente, tres fuentes que van a permitir que en nuestra vida podamos desarrollar raíces firmes y fuertes. Mira, y la primera raíz que quiero hablarles es acerca de nuestra fe. Nuestra fe, la importancia de la fe. ¿Cómo empieza el texto? Bendito el hombre que dice que confía, ¿verdad? Que confía en el Señor. Dice, además, no solamente confía, dice, sino cuya confianza está puesta en el Señor. Mirad, esto es algo más que creer en Dios. Esto es algo más que creer en Dios. Esto es fe. Esto es saber que mi esperanza y que mi confianza no está puesta en las cosas externas, en las cosas que ocurren en nuestro alrededor, en las noticias que llegan a nosotros, sino ¿dónde está puesta nuestra confianza, familia? Está en Dios, está en el Señor. Esto es fe. Esto es fe. Es creer que donde yo no puedo llegar, el Señor puede llegar con su poder. Esto es creer que, aunque yo soy una persona limitada, yo puedo recurrir a alguien que tiene poder para que las circunstancias sean diferentes. Es la fe que me permite creer que ante situaciones difíciles, aun situaciones que no hay esperanza, yo puedo tener la esperanza en mi Cristo, porque Él puede cambiar las cosas. Eso es fe. Y esto realmente es mucho más que creer en Dios. Mucha gente cree en Dios. Tú le preguntas a la gente y te dice, sí, yo creo en Dios. Sí, mucha gente cree en Dios, pero cuidado, no solamente creer en Dios, es tener una fe viva, porque sin darnos cuenta podemos caer en esa tendencia de decir, justificar, sí, yo creo en Dios, pero mi fe está muerta. Y tenemos que alimentar una fe que esté viva, una fe que nos permita creer en aquello que nuestro Dios puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es poderoso. Amén. Porque como hemos cantado, nuestro Dios es grande. Amén. Y Él es misericordioso. Desde el momento que llegamos a Cristo, nuestra fe empieza a brotar. Es un canal por el cual nos podemos apoyar y recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La fe nos permite esperar lo que Dios tiene para nosotros. Yo puedo confiar a través de la fe en sus promesas. Puedo confiar a través de la fe en sus milagros. Puedo confiar que Dios sigue obrando hoy y puede hacer grandes cosas. Puedo confiar en su sustento. A pesar de que mi situación sea difícil o caótica, yo sé que Dios me cuida. Yo sé que Dios me sostiene. Todo lo que vamos a recibir, lo recibimos mediante la fe que tenemos en Cristo. Amén. Si estamos hoy aquí alabando el nombre de Dios, es por la fe que tenemos. Amén. Porque sabemos que no hay otro nombre como el nombre de Dios. La fe es algo que debemos desarrollar en nuestra vida. Por eso, en una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. No nos conformamos con lo poco de fe que tenemos. Queremos tener más. Queremos crecer más en la fe. Hermanos, la fuente de la fe es algo que hace desarrollar mis raíces. Amén. Esas raíces que no se ven, que están bajo tierra. Esa petición de Jesús nos habla de que la fe puede haber medidas, ¿no? Cuando el Señor los discípulos le decían al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué significaba? Que su fe era pequeña, poca, ¿verdad? La fe tiene medidas.
Dios quiera que nuestra medida de fe sea una medida grande. Que en nuestro corazón esté ese deseo y esa oración. Decir, Señor, aumenta mi fe. Aumenta la fe de mi vida. Jesús mismo habló de una medida. ¿Recordáis aquella palabra cuando el Señor Jesús le dijo también a sus discípulos, si tuvierais fe, ¿cómo? Un grano de mostaza. ¿Cómo es un grano de mostaza? ¿Lo habéis visto? Es diminuto. Imagínate la comparación, el contraste de lo que Jesús está diciendo. Dice, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, ¿verdad? Es decir, tu fe se inicia con una medida muy pequeña. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, quizá esa fe es algo pequeño, diminuto, ¿verdad? Pero es con el paso del tiempo que debemos de intentar y debemos preocuparnos de que nuestra fe pueda ir en aumento y pueda ir desarrollándose. ¿Cuán importante es esta fuente en la vida de un creyente? ¿Cuán importante es? En otra ocasión Jesús, mismo Señor Jesús mencionó, ¿os acordáis la historia de aquella mujer cananea? Una mujer que tenía una hija atormentada, una mujer que había gastado todos sus recursos buscando soluciones para su casa, para su familia, para su hija, y no había conseguido una respuesta ni una solución para ello. Sin embargo, oyó de Jesús, oyó que Jesús obraba milagros, y ella acudió, y a pesar de ser mujer, y en aquellos tiempos culturalmente había unas barreras sociales tan tremendas que una mujer no se podía acercar a un hombre. Esto culturalmente ocurría en aquel tiempo. Era algo difícil. Además, una mujer cananea, imagínate, todavía menos. Pero esa mujer tuvo fe y se acercó a Jesús. Se acercó con una petición clara y concreta. Presentar ese sufrimiento que había en su casa con su hija. Y sabes, hay una respuesta apasionante que de ahí puede surgir otra predicación tremenda. Pero el Señor Jesús le dijo, ¿sabes una cosa, mujer? Grande es tu fe, hágase contigo conforme a lo que tú quieres. ¡Wow! ¿Cuánto me gustaría escuchar esto de parte de Jesús? Amén. Grande es tu fe. Grande es tu fe. Esto me hace preguntarme, y es una pregunta que yo también te traslado. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cuidas tu fe? ¿Procuras que tu fe crezca? ¿Que tu fe vaya en aumento? La fe es una fuente importante para desarrollar unas raíces firmes en el Señor. Quiero hablaros de otra segunda fuente. ¿Recordad la primera? La fe. Segunda fuente que va a permitir que podamos desarrollar raíces firmes y extensas es nuestro amor por Dios. Nuestro amor por Dios. Así como la fe es algo pequeño que tiene que ir creciendo y desarrollándose, cuando hablamos del amor de Dios es algo que también debemos de cuidar. Es algo que debemos de velar por ello. Y que es algo que en nuestro corazón tiene que estar ese deseo de que nuestro amor por Dios cada día sea mayor. No conformarnos con lo que ya hemos recibido, sino saber que tenemos un Dios que cada día nos sorprende con más cosas y mejores, con cosas nuevas que Dios provee para nuestras vidas. Por lo tanto, cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que cuidar de que nuestro amor sea algo que pueda ir creciendo y que pueda ir también en aumento. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, lo contrario de no velar por nuestro amor por Dios es que nos podemos enfriar. Podemos tener
una vida espiritualmente fría. Cuán necesario es acercarnos cada día a ese altar del Señor, a ese altar encendido y que nuestro corazón se encienda. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos del Señor, nos enfriamos de Él. Nuestra vida toma un tono de tibieza. Hay un momento determinado cuando Jesús estaba en casa de Simón el fariseo. ¿Recuerdan la historia? Allí estaba con aquel hombre que fue invitado Jesús, estaba allí con él, y hubo una mujer que interrumpe en aquella reunión con el fariseo. ¿Recuerdan aquella mujer? Que fue con un frasco de perfume para derramarlo a los pies de Jesús. Y fue criticada por los fariseos, ¿sabes? Y fue criticada, ¿por qué? Porque decía, ¿cómo esta mujer, que no tenía grandes recursos, está echando un perfume de tanto valor a los pies de Jesús? Aquella mujer irrumpe delante de él. Pero aquella mujer recibió una palabra de parte del Señor que le dijo, mira, y lo dijo el Señor Jesús delante de todos aquellos fariseos, mira, esta mujer le son perdonados sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y el Señor Jesús le dijo, tus pecados le son perdonados. ¿Cómo pudo hacer esa mujer ese gesto de llegar hasta los pies de Jesús, romper tantas barreras? Y no hubo ningún impedimento para llegar hasta la presencia del mismo Señor Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque amó mucho, porque amaba a Jesús. Qué gran ejemplo hay para nuestra vida. Algo que va a permitir ser una fuente para que mis raíces puedan crecer en el Señor. Es mi amor por el Señor. Es ese amor por Él. Y aquí nos habla de esas dos medidas de nuevo Jesús. Del que ama mucho o del que ama poco. Cuando amamos mucho al Señor, veremos grandes cosas de parte de Él para nosotros. Bendiciones van a venir a nuestras vidas. Cosas sobrenaturales acontecerán. ¿Sabéis por qué? Porque amamos mucho al Señor. Porque somos sus hijos. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Cuán necesario es que nuestro amor por Dios sea un amor por Dios grande. Déjame que te mencione algo más. Es en Apocalipsis 2, 4 y 5, cuando el ángel del Señor escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdas aquella historia, no? Que es apasionante este pasaje. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y había un reproche hacia esta iglesia. Ese reproche no dejaba de ser otro, de que habían dejado su primer amor. Dice, tengo una cosa contra ti. La iglesia de Éfeso había hecho muchas cosas, había alcanzado grandes logros, tenía una buena posición, tenía recursos, tenía cosas buenas, pero había un reproche de parte del Señor. Y ese reproche no era ni más ni menos cuando el Señor le dice, tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído. Y da la respuesta al Señor y dice, arrepiéntete y haz de nuevo las primeras obras. Hay un peligro en nuestras vidas, hermanos. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con mucha ilusión, llegamos con mucho ánimo, con mucha gozo, con mucha alegría, con muchas ganas de comernos al mundo. Pero sin darnos cuenta, si no cuidamos ese amor por el Señor que hay en nuestra vida, ese amor se puede ir enfriando hasta el punto, como el Señor nos dice aquí en su palabra, de dejar ese primer amor. Hermanos, Jesús está diciendo a esta iglesia, ya no me amas como antes me amabas, ya no me amas como
habías empezado antes a servirme y a vivir para mí. Ya no me amas igual. La raíz del amor es algo que se puede debilitar en nosotros. Dios permita que seamos creyentes, que nuestro deseo es cada día amar más al Señor. Que sea una fuente inagotable de vida, que provee para que mis raíces puedan desarrollarse. Hay un caso muy concreto cuando Pablo tiene un encuentro con Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, procura venir pronto a verme, porque yo tenía un discípulo que se llama Demas, no sé si recordáis este hombre Demas, y Demas me ha desamparado, me ha dejado Demas, por lo tanto me he quedado solo, y dice: procura tú venir pronto a verlo. Y de una manera la Escritura es muy sabia cuando la escudriñamos, porque Pablo está diciendo cuál era el motivo porque Demas la había abandonado. Y Demas la había abandonado porque dice que amaba más al mundo y se había ido a Tesalónica. Un discípulo del Señor que estaba cerca de Pablo, que había seguido sus indicaciones, que le servía, que le amaba, sin embargo, lo había desamparado porque había amado más al mundo. ¿Cuánto no nos dice esto a nosotros como creyentes? Sin darnos cuenta, cada día vivimos en esa lucha. Mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos esa lucha. O amamos al Señor o amamos al mundo, pero no podemos servir a los hombres. Dios permita que podamos decidir en nuestra vida amar al Señor por encima de todas las cosas. Cuán importante es que podamos desarrollar esta fuente que es amar a Dios por encima de todas las cosas. Por lo tanto, recordar, primera fuente, la fe. Segunda, ¿vamos a por la tercera? Venga, vamos a por la tercera. Entonces, nuestra tercera fuente para poder mantener raíces firmes y fuertes es nuestra hambre por las cosas de Dios. Tener hambre por las cosas de Dios. ¿Y qué significa eso? Cuando uno tiene hambre, ¿qué tenemos? Nos sentimos como que nos falta algo, ¿verdad? Hay algo que... vacío, ¿verdad? Estamos vacíos, ¿no? Nos sentimos, hasta dicen que el hambre duele, ¿no? Y posiblemente cuando tenemos hambre duele, ¿verdad? Nos sentimos incómodos, ¿no? Algo nos falta, ¿no? Mi pregunta es, ¿espiritualmente nos está pasando lo mismo? Dios nos provee de un alimento espiritual para nuestras vidas. Dios nos provee de su palabra. Dios nos provee de esos tiempos que podemos tener de comunión íntima con el Señor. Dios nos provee de este hermoso tiempo que podemos tener en esta mañana aquí, que podemos alimentarnos de todo lo que Dios nos provee. ¿Sabes una cosa? Dios tiene un maná para nosotros cada día. Dios abre sus cielos para que podamos comer ese alimento que Él tiene. Ahora, si hay algo que lleva al creyente a un desarrollo y un crecimiento, es el hambre por las cosas de Dios. Es una raíz que también debemos de procurar que se desarrolle para que pueda crecer. Dice la Escritura en 1 de Pedro 2:2, dice, porque se nos habla ahí de un alimento, dice: desead como niños recién nacidos el que la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Mirad, hay un alimento espiritual que Dios provee para que podamos crecer y que podamos desarrollarnos. Nos habla de esa necesidad que tenemos de alimentarnos y de tener hambre por las cosas de Dios, hambre por las cosas sagradas,
hambres por los privilegios que Dios nos da. ¿Por qué? Porque con el paso de los años, si no cuidamos esto, otras cosas se van a despertar en nosotros que dejarán de un lado nuestro deseo de tener ese hambre por las cosas de Dios. Hay mucha oferta en nuestro mundo. Hay mucha marketing, hay mucha publicidad que quiere atraer nuestra atención para que deseemos lo que ponen a nuestro alcance, lo que nos están ofreciendo, para despertar en nosotros ese hambre por eso, ese hambre por lo que nos quieren vender. Seamos sabios, tengamos la sabiduría de parte de Dios para saber dónde debemos nosotros satisfacer la necesidad de nuestra alma, nuestras necesidades. Que esa hambre que pueda haber en nuestro corazón sea hambre por las cosas de nuestro Dios. No descuidemos tener ese apetito de conocer cada día más a Dios. Descubrir tiene más nosotros. Cada día que nos acercamos a su palabra es algo extraño. No se trata a veces de cómo leemos la Biblia. Si leemos la palabra pidiendo que el Espíritu del Señor revele tiene para lo que Él me tiene para mí. Cuán necesario es que en nuestra vida espiritual haya por Dios. Cuando conocemos al Señor, se inicia ese proceso de desarrollo a través de recordar. Segundo, amar a Dios. Y tercero, hambre por las cosas de Dios. Seguramente muchas más. Quiero dejarte con estas tres en esta mañana, porque creo que son fundamentales para permanecer firmes en medio de todos los temporales que podamos tener en nuestra vida. La función de las raíces es conectarnos con aquello que nos da vida. Una raíz fuera de la tierra se seca. Algo que nos conecta con la fuente que nos bendice, que nos sostiene. Realmente nuestra única fuente es Cristo. El error a veces que cometemos es dejar de creer que estas cosas que hemos mencionado no son imprescindibles para nuestra vida. Pero yo les diría que son tres imprescindibles para nuestra vida como creyentes. No sé si habréis oído hablar de esos árboles bonsáis. No sé si tenéis alguno en vuestra casa. Esos árboles no son especiales. Son árboles comunes como otros. Si os dais cuenta, es un árbol diminuto de una gran especie. Ahora, si te preguntas por qué se ha quedado tan pequeño o por qué no se ha desarrollado, es porque crecen en unas bandejas donde les cortan las raíces para que no pueda desarrollarse. No hay forma de que sus raíces puedan crecer. Y es verdad que uno dice, sí, son muy bonitos, pero no cumplen la función para lo cual fueron creados. Y esto me enseña, hermanos, y lo digo con mucho temor, yo mismo me lo digo, yo no quiero ser un árbol bonsái para Cristo. No seamos árboles bonsái. Jesús describe una de las razones por qué la vida de las personas a veces se convierte en corta duración cuando creen en Cristo. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Cuando el Señor Jesús habla de una manera tan gráfica, ¿no? Habla de la imagen de aquel sembrador que sale a sembrar la semilla, y hay tres momentos en que esa semilla cae en la tierra. Pero hay un momento cuando esa semilla cae en la tierra que dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón es quitado. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero dice que hay otra semilla que cae entre pedregales. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, la recibe al momento, la recibe con gozo, con alegría, pero hay algo triste, que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, es cuando esa planta se seca, porque no tuvo raíz. La superficialidad tiene la desventaja de que no es de larga duración, es de corta duración. Y especialmente esto tiene que ver mucho con nuestra vida como creyentes. No seamos creyentes superficiales. Busquemos cada día tener esas raíces profundas que nos permitan mantenernos firmes en medio de todas las circunstancias de la vida. Nuestro Señor nos ha salvado para siempre y para vivir con Él para siempre. Empezando aquí en la tierra y continuando luego en su presencia. Para eso nos ha salvado el Señor. No nos ha salvado para una temporada. Por lo tanto, mientras estemos aquí en la tierra, mantengamos una vida firme en el Señor, perseverantes en Él. Esto me enseña la necesidad que tengo de que mis raíces son esenciales y puedan crecer en el Señor. Déjame terminar hablándote de los beneficios que tienen las raíces. Los beneficios que tienen es que nos permiten permanecer firmes en medio de cualquier circunstancia, por adversa que sea. Lo hemos visto en las tres imágenes. Recuerda esas tres imágenes. Por situaciones climatológicas que sean de lo más complicadas que pudieran ser. Vemos como ese árbol pequeño ahí se mantenía por sus raíces. Y a veces me pregunto, ¿cuántas veces hay circunstancias que afectan a nuestra vida? ¿Cuántas veces nos han herido? ¿Cuántas veces ha habido personas que han herido nuestro corazón, nuestra vida, que nos han hecho daño, que han dañado con sus palabras, con sus gestos, que nos han decepcionado? ¿Cuántas personas nos han fallado? Muchas personas. Pero les digo, cuando empezamos a tener raíces en el Señor, esas cosas nos afectarán, pero no nos van a derribar. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo suficientes raíces para mantenerme firmes en medio de cualquier circunstancia. ¿Me estoy explicando, familia? Lo que no se ve es lo que me va a mantener firme en medio de cualquier circunstancia. Las raíces están debajo de la tierra, pero son la fuerza y la estabilidad para el diario vivir y para permanecer estable en un mundo que está lleno de turbulencias. Y sabes, hay muchas cosas que afectan a nuestra vida cada día. Hay enfermedades, hay situaciones caóticas, quizá estás pensando, si tú supieras lo que yo estoy viviendo. Sí, es verdad, no lo sé, pero me pongo en tus zapatos y entiendo que hay situaciones difíciles en nuestra vida. Pero cuando cultivamos estas fuentes que hemos mencionado, la fe, el amor por Dios, el hambre por Dios, a pesar de las circunstancias que vivamos, que no vamos a dejar de tener problemas estando con el Señor. El que piense que no tiene problemas cuando llegue a Cristo, eso es un error. Los problemas los tendremos siempre. La única diferencia es que Cristo está a nuestro lado. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Y es en medio de que cuando estemos atravesando ese desierto, esa noche oscura en nuestra vida,
que hay algo que no se va a perder de nuestra vida, que es el gozo del Señor. Y sabes, la gente de tu alrededor no va a querer saber mucho de Biblia, no va a querer que tú le hables de Biblia, porque no va a querer saber de cosas de Dios, no le interesa. Incluso si tú les invitas a la iglesia, muchas personas no quieren saber nada de iglesia, no les interesa. Pero cuando ven que tú estás viviendo en una situación difícil, con paz, con tranquilidad, con serenidad, con esperanza, sabes que va a querer la gente lo que tú tienes en tu corazón. Y la gente dirá, yo quiero lo que tú tienes. Yo deseo lo que tú tienes para mantenerte firme en medio de esta situación tan difícil que tú estás viviendo. ¿Qué nos mantiene firme? Lo que da estabilidad a nuestra vida. Recuerden, la palabra raíz es origen, ese principio. Lo que da estabilidad a nuestra vida como creyente es esas raíces espirituales. Es lo que nos conecta con esa fuente, lo que nos permite estar estable. Por lo tanto, los resultados de vivir con raíces profundas es la promesa de lo que el Señor nos dice en su palabra, que hemos leído en este texto, que está en el versículo 8. Dice que seremos como árboles que están plantados junto a las aguas. Junto a las corrientes de esas aguas echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía. No se inquietará ni dejará de dar fruto para la gloria de Dios. Esta es la promesa de Dios para sus hijos, para aquel que deposita su fe en Él, para aquel que le ama, para aquel que desea su corazón es tener hambre por las cosas del Señor. ¿Qué aprendemos de esta reflexión? Que en la vida cristiana no son las cosas externas lo que nos dañan, sino la falta de las cosas internas. Son las que dependen mucho de cómo tratamos las circunstancias de la vida. Y esa es la propuesta que esta mañana les quería traer con esta palabra. Cuidemos de desarrollar raíces profundas en el Señor. La palabra nos describe que humanamente somos débiles, somos frágiles, pero lo importante es lo que el Señor deposita dentro de nosotros. Porque lo que el Señor pone dentro de nosotros es algo poderoso, es algo grande. Nuestra vida es frágil, se debilita fácilmente. Hay un vídeo que me gustaría terminar con él, que no sé si mis hermanos lo pueden poner. Es un experimento que se hizo. Es un vaso de agua, de plástico, que está la mitad llena de agua y la mitad está vacía. Y fíjense qué pasó con ese experimento. Le pegan fuego, ¿verdad? Fíjate lo que se quema. Lo vemos, bueno, esto es repetido. Es muy simbólico, ¿verdad? Pero tiene una gran enseñanza para nuestra vida. Porque sí que es verdad que hay un fuego que muchas veces quiere quemar nuestra vida, ¿verdad? Y quiere que desaparezcamos. Quiere quitar, pues, eliminarnos, ¿no? Porque el fuego es poderoso, el fuego de la prueba, de la persecución, de los tiempos difíciles. Pero fíjate, hay algo que se quema en ese vaso, pero hay otra parte que no se quema, que es ese contenido que está lleno de agua. Si nuestra vida está llena del Señor, si en nuestra vida hay raíces profundas, nada, ni nos va a derribar, ni nos va a secar, ni nos va a destruir, porque hay victoria en Cristo Jesús.